A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. If you confess with Si your tus mouth labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. one believes with the Por heart la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, same Lord is ya que uno mismo es el Señor de todos, call upon him. generoso con todos los que lo invocan, The name of the Lord, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? can they believe in him? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? And how can they ¿Y hear cómo van a oír sin alguien que proclame? people ¿Y preach? cómo van a proclamar si no los envían? How Lo beautiful dice la Escritura, qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. not everyone has Pero no todos han prestado oídos al Evangelio, como dice Isaías, Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? thus faith comes Así pues, la fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo. but I ask, Pero yo pregunto, hear? ¿es que no lo han oído? They did. Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The judgments of the Lord are true. A toda la tierra alcanza su pregón. The judgments of the Lord are true. A toda la tierra alcanza su pregón. The law of the Lord El cielo proclama la gloria de Dios. revives the El firmamento pregona la obra de sus manos. ways of the Lord are El día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. the judgments of the Lord. A toda la tierra alcanza su pregón. The precepts of the Lord are Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene la voz, command of a toda la tierra alcanza su pregón light to y hasta los límites del orbe su mensaje. the judgments of the Lord. A toda la tierra alcanza su pregón. The fear of the Lord Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. of the Lord. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. The judgments of A toda la tierra alcanza su pregón. they are more to be desired than gold, than quantities of gold. And sweeter are they than honey flowing from the comb. The judgments of the Lord are A toda la tierra alcanza su pregón.
Vengan y síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. As Jesus was walking En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, Come after me, vengan y síganme, make you fishers y of los haré pescadores de hombres. They left their nets. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. He walked along from there, Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, the a son of Santiago, hijo de Zebedeo, Brother John, y a Juan, su hermano, in a boat, que estaban en la barca repasando las redes nets, con Zebedeo, su padre. and immediately Jesús los llamó también. their boat Inmediatamente dejaron la barca and y a su followed. padre y lo siguieron. Verbum Domini, lacti Christe. St. Andrew and St. Peter, San Andrés y San Pedro, overcome obviamente, and astounded by the presence of quedaron asombrados ante la presencia de Jesús. faith. Aquí ellos vienen cara a cara con Dios, Teachings are captivating. cuyas enseñanzas son cautivantes y asombrosas. Así que inmediatamente dejan todo para seguirlo. Right away, their life purpose. Inmediatamente encuentran su propósito en la vida. Truth and the light. Jesus. Encuentran el camino, la verdad y la vida, Jesucristo, y van y lo siguen. As we can see here, it looks Y like como podemos ver aquí, luce como que todo va a estar bien. who would become Aquí apostles tenemos a estos dos primeros discípulos quienes se convertirían en apóstoles. in their time. Pero como vemos a lo largo de los evangelios, durante su tiempo con Jesús, Probably didn't go the las cosas probablemente no resultaron Jesus de la manera que ellos pensaban. Por supuesto, Jesús, el Señor, habría de sobrepasar sus expectativas y es posible que ellos hayan pensado que tenían todo resuelto, pero pronto sabrían que no era así. means Y mientras caminaban con Jesús, a mirror in front of us. descubrieron que era como caminar con un espejo al frente, un espejo que se vuelve cada vez más y más y más nítido. Because we are De esta forma nos podemos ver como realmente somos, porque estamos ante Él, que es todo verdad, todo caridad, y quien se devela ante nosotros. Y al hacerlo, nos muestra quiénes somos nosotros realmente. Así que el día de hoy tenemos el día de fiesta de San Andrés. Por supuesto, él fue un apóstol muy grande, su nombre, Andrés, es griego, no hebreo, y la razón de ello es porque había mucha cultura griega en Israel en la época de Jesús. there were many people who had Greek names who were Israelites. Así que había muchas personas israelitas que tenían nombre griego, y Andrés era uno de ellos. Y Andrés también hablaba griego. Here's Andrew
being called, Así que aquí tenemos a Andrés siendo llamado por Jesús. initially received this call. Y él inicialmente recibe este llamado mientras estaba escuchando a Juan Bautista. Cuando retrocedemos a San Juan capítulo 1, hacia el final del capítulo, encontramos que Disciples of John the Baptist ah, who hubo dos discípulos de San Juan Bautista quienes vieron a Jesús. San Juan dice, he ahí el Cordero de Dios, este es el que había de venir. E inmediatamente Juan reconoce a Jesús. Así que dos de sus discípulos se van con Jesús y uno de ellos era Andrés. Así que aquí tenemos a Andrés y el Señor, por supuesto, ve esto. disciples Andrew and Y estos dos discípulos, Andrés y el otro, se están preguntando, they're of course amazed. ¿quién es realmente este? Y por supuesto se quedan asombrados. Y así pues él dice, ¿qué estás haciendo? Él le contesta, te estamos siguiendo. ¿Dónde te estás hospedando? Y Jesús dice, vengan y vean. Y aquí tenemos pues a Andrés, que es como, To follow Jesus, él fue el primero en seguir a Jesús y el primero en people about Jesus. anunciar, el primero de sus discípulos en contar a la gente acerca de Jesús. This is again, Y la primera persona a quien le dice acerca de Jesús es a su hermano Pedro. yeah, there they go. Esto lo tenemos en el Evangelio según San Juan. Así que Immediately, son los primeros discípulos de Jesús y lo siguen, inmediatamente ven su primer milagro en las fiestas de las bodas de Caná, as we read along, algo sorprendente, y a medida que leemos encontramos que disciples are learning about Jesus and being with him. así como los discípulos están aprendiendo de Jesús y formando una relación con Él, Él ve algunas de las debilidades y vicios que empiezan a aparecer porque están con el Señor. Y por supuesto, como leemos en las Escrituras, Jesús es Exhortation or to give him a little. pronto en llamarles la atención, una exhortación, tratar de corregirlos. Vemos que algunos de los discípulos están peleando entre ellos, Speaking too fast without thinking. hablan demasiado pronto, sin pensar. Así que aquí los tenemos. They felt like they were sort of a mess. Apostaría que se sentían que eran una especie de desastre, que se sentían peor que cuando acudieron inicialmente a Jesús. Y esto sucede en la vida cristiana, nos pasa a todos nosotros. A veces cuando estamos siguiendo al Señor, las cosas parecen estar yendo bien Good about ourselves, feel blessed. y nos sentimos bien acerca de nosotros mismos, nos sentimos bendecidos por caminar con Dios, pero luego las cosas empiezan a ponerse un poco difícil, la cruz empieza a pesar un poquito más, See that empezamos a ver que no tenemos todas las respuestas. Algunas de nuestras debilidades empiezan a surgir y pensamos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estoy cayendo, estoy tropezando. Y esto es parte del proceso del crecimiento cristiano y en la vida espiritual. Es una especie de ciclo, pero es algo bueno, porque Jesús aquí nos está mostrando quiénes somos realmente y lo que necesitamos para salir de nuestras propias vidas, para poder seguirlo sin que nada nos retenga. Hay ciertas cosas que son obstáculos, ciertos vicios, ciertas debilidades que nos impiden ir directo hacia Él. En el proceso de la vida cristiana esto nos es revelado, nos es mostrado y a medida que avanzamos, entonces trabajamos en tratar de superar ciertas debilidades, pecados, vicios y cosas así. some of us out there may feel Así que algunos de nosotros es posible que sintamos que las cosas no están yendo bien y que estamos retrocediendo, pero piensen nuevamente circumstances in these times with God. en muchas de estas circunstancias y tiempos con Dios, lo que estamos haciendo es acercándonos más a Él. Otra cosa es que a menudo Dios nos está llamando a confiar más en Él, en especial cuando las cosas se ponen más difíciles. Él nos dice, son las palabras de San Pablo, caminen por la fe, no por la vista. O sea, que necesitamos más de Él para continuar hacia adelante en la vida cristiana y para perseverar hasta el final, como Jesús nos llama a hacerlo.
necesitamos su ayuda y tenemos que depender menos y menos en nosotros mismos y más en Dios. Y por supuesto, para los apóstoles era igual. Tenían que confiar más y más en Dios, incluso hasta el final de sus vidas. In the case with Así pues, al igual que en la vida de San Andrés y San Pedro, ellos habrían de salir y ser discípulos del Señor. El Señor entonces les daría autoridad, les encargaría enviar al Espíritu Santo y ellos salen al mundo a nombre del Señor con su autoridad. Y en sí, e igual con todo esto, aún así tienen dificultades, aún así quedan incompletos. E incluso hasta el final de sus vidas, como vemos con Andrés y Pedro, se sentían indignos de siquiera morir como el Señor. as we see with Andrew, he didn't want to be crucified. Como vemos con Andrés, él no quería ser crucificado como Jesús. He chose to be crucified Él eligió ser crucificado de cabeza. as an X. No era una cruz, era una X. Así que fue crucificado en una X. Eran dos vigas de madera haciendo una X. Y por supuesto fue una muerte muy dolorosa. Pedro fue crucificado, pero de cabeza también, simplemente porque no pensaban que eran suficientemente buenos como para morir en la misma forma que Jesús. Esto nos dice que este proceso continúa, incluso para estos mártires santos. Life, more and more is revealed. En la vida cristiana, más y más nos es revelado y nos vemos más y más como somos. Hemos de confiar a Dios. Hemos de confiar a Dios, en Dios más y más a medida que avanzamos por el peregrinaje en la fe. No debemos perturbarnos. Esto es progreso para muchos de nosotros. ¿Qué está diciendo Dios el día de hoy? Perseveren, confíen en Él. Hagamos lo que podamos en este tiempo de Adviento, porque recuerden que For the coming of the Lord. en el Adviento nos estamos preparando para la venida del Señor. Esta es nuestra oportunidad For the coming of the Lord. para prepararnos para la venida del Señor. Some of these Así que on trying to trabajamos en superar algunas de estas debilidades y vicios y nos purificamos a nosotros mismos. Este es un momento excelente para hacerlo. Así pues, hermanos, podemos sentirnos muy inspirados por las vidas de los apóstoles. Fueron hombres muy santos, la mayoría de ellos se entregaron sus vidas por Jesús they did this y el Evangelio y lo hicieron con gran entusiasmo. out for love of God and love of neighbor. Se entregaron por amor a Dios y amor al prójimo y murieron por amor a Él. But at the same time, Esa debe ser nuestra meta, pero al mismo tiempo eran seres humanos, tenían dificultades igual que cada uno de nosotros, eran personas normales, disfrutando las cosas de la vida al igual que Jesús. Así que sí, ellos también tuvieron dificultad, se sentían indignos, pero Dios igual los salvó y realizó grandes obras en ellos y a través de ellos. Ánimo, el Señor nos ayuda a superar las cosas del mundo. Permanezcan enfocados en Él. Vuelvan la mirada hacia Él, así como los discípulos que confiaron que el Señor es fiel y les llevará hasta el final siempre. God bless Que recordemos que Él es nuestro auxilio y lo es todo para nosotros. Que Dios los bendiga a todos.